No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos. Esta semana abrimos el programa de un modo diferente, ya que no vamos a recomendar ningún libro o ningún cómic, pero sí vamos a recordar que sigue en cartel El milagro de la Madre Teresa, una producción de Kamal Musale, una producción cuyos beneficios ayudarán a la Fundación Zarilla, para que muchas personas de la India pues puedan recibir la ayuda necesaria. El caso es que esta producción, distribuida por European Dreams Factory, ocupa o ha ocupado el puesto número 19 de las películas más vistas en la cartelera de España. Y que, desde luego, si ustedes la apoyan, pues esta película tendrá muchísimo éxito. La verdad es que el éxito ha sido bastante potente, teniendo en cuenta que había 2 películas religiosas la semana pasada que desde luego le podían quitar bastante protagonismo a esta historia. Una historia a la que la crítica y el público han dicho lo siguiente: película hermosa, excelente, hábil. Y el público, por ejemplo, ha dicho lo siguiente: valiente, impresionante, lo mejor que se ha hecho de la Madre Teresa en los últimos años. Y la verdad es que esta historia, tan solo viendo el tráiler, uno tiene la sensación de que la fotografía es realmente buena. Así que, si se animan a apoyar esta película, ya saben que todo lo que recaude irá para los más necesitados. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por las elecciones vascas, nosotros dejamos a un lado la política y les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por Rosalie, Dragon Keeper o la esperada Civil War. En nuestra sección de críticas en un minuto les recomendamos la película de Benito Zambrano, El Salto. Y no pueden perderse la entrevista que tendremos con Luis García Gil, que nos va a hablar del director Carol Reed, recordado por El Tercer Hombre y por el musical Oliver. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega una distopía de acción brutal. Se llama Civil War, una cinta dirigida por Alex Garland, un cineasta que tiene como referente al escritor Jack Kerouac, recordado por Hacia Rutas Salvajes, que tiene una versión cinematográfica muy buena, independientemente de que se pueda coincidir o no con el pensamiento del autor. La historia que cuenta con el protagonista, a este señor interpretado por Sean Penn, desde luego merece la pena y es una de las grandes historias de este actor. El caso es que este señor, de alguna manera, se siente la obligación de contar una historia bélica, pero que tiene un mensaje político, porque a juicio de este autor hay bastantes extremismos en el mundo. Aunque yo creo que el que está potenciando desde luego el extremismo en el mundo es sin duda la cultura woke, el nuevo orden mundial y el neocomunismo, que intenta meter una serie de ideologías como el género en la vida de los más peques de la casa para intentar cambiar el mundo. Bueno, estas fueron sus declaraciones a Fotogramas. Estamos viviendo unos tiempos de polarización muy peligrosos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Civil War es una fabulación, es ficción, pero basada en este sentimiento que me aterra de un mundo donde los políticos mienten de una manera ya abierta y barriobajera, sin pudor. No hay que dar ejemplos, pero como inglés me permito recordaros a Boris Johnson, el ex primer ministro británico, y un mundo en el que vivimos como un mundo de populismos, de la ultraderecha, retornando con fuerza a la escena social y política. Bueno, este es el mensaje de este señor y así nos vende esta producción. Por otra parte, hay que decir que en este largometraje participa como estrella Kirsten Dunst, una actriz que lo borda en cualquier película en la que participa. Algunos la recordarán por haber sido la Mary Jane de la primera saga de Spider-Man. Y por otra parte también nos ha encantado por lo menos referentes cinematográficos que ha escogido este director para hablar de esta historia. Pues por ejemplo hace referencia a Los gritos del silencio de Roland Joffé, en la que se hablaba de las masacres de los comunistas camboyanos, de Pol Pot y todos los Yemeres rojos. También nos habla de El año que vivimos peligrosamente, una película de Peter Weir protagonizada por Mel Gibson y Sigourney Weaver, que estaba muy bien. Y tenemos unas declaraciones en las que se justifica del siguiente modo: se ha perdido no únicamente esa clase de películas, de historias, sino ese mismo periodismo de guerra o de guerrilla. Me entristece y da miedo cómo el periodismo es hoy algo sometido a la censura, la económica y la política. Me interesan aquellos periodistas y reporteros de guerra con valores insobornables y testimonios de injusticias del mundo. La verdad es que esto está muy bien contado, y esto también, este espíritu crítico, desde luego se debe a que su padre era humorista gráfico en el Daily Telegraph y desde luego siempre ha tenido una postura crítica ante la política. Y la verdad es que esto último que cuenta es totalmente verdad, porque en este medio de comunicación no, pero en otros medios de comunicación algunos periodistas están vendidos totalmente al poder político. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Tirorirori, tirorirorarirorari. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta melodía y esta presentación tan potente de señoras y señores, caballeros y damas, damas y caballeros, atención con ustedes, la mujer barbuda? Y aparecía una mujer barbuda muy fuerte que doblaba los hierros de todas las rejas que aparecían en ese espectáculo. El caso es que de alguna manera esta producción habla de ese tema. Una producción que se titula Rosalie. Se trata de una producción francesa dirigida por Stéphanie Di Giusto y protagonizada por Nadia Tereshevich. En Estados Unidos sabemos que gustan mucho las películas de superación personal. Pues bien, ahora nos trasladamos a Europa porque llega otra historia de superación personal de una mujer barbuda en el siglo XIX, basada en hechos reales.
El caso es que cuenta la historia de una chica como Rosalie que esconde un secreto hasta su propio marido, pues su cara y su rostro está lleno de pelos, con lo que tiene que afeitarse todos los días para que su marido no le descubra. Tenemos las declaraciones de su protagonista, Nadia Tereskiewicz, que dice lo siguiente: todos los días pasaba 4 horas preparándome para el papel porque cada pelo de la barba se colocaba uno a uno, así que me levantaba a las 3 de la mañana y de esa manera evitaba tener lo que hacer a las 2 de la mañana. La verdad es que esto se lo ha tomado con bastante humor. Por lo visto, la directora mantuvo el misterio de conocerse realmente estos dos actores, los actores protagonistas, concretamente Nadia Tereskiewicz y Benoît Magimel, para conseguir así una sensación de extrañeza y conseguir el efecto deseado, que era el de que de alguna manera este señor se sintiese un poco incómodo con la presencia de esta mujer y que esta mujer se sintiese un poco incómoda al sentir las miradas de este señor, de los dos protagonistas de esta historia. Y por otra parte, esta mujer de alguna manera nos da las claves de esta producción y dice lo siguiente: el mensaje de Rosalie es que hay que luchar para ser tú misma, valorar la mujer que eres y no importa si eres muy singular. Encierra un mensaje de tolerancia al ser diferente. Hay también todo un relato en la película sobre el deseo y vemos cómo ella empieza a sentirlo cuando acepta su barba porque se siente quién es ella realmente. De alguna manera, esto es una historia que tiene mucho que ver con la realidad, ya que este personaje está inspirado en la célebre mujer barbuda que respondía al nombre de Clémentine Delight. No sé si se dice así en francés. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @CineLibertad. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente te proponemos un 3x1 irresistible. En primer lugar, te hablamos de una cinta para toda la familia, como Spy X Family Código Blanco, una serie de manga que se ha convertido en largometraje de la mano del cineasta Kazuhiro Furuhashi, que de alguna manera es una parodia de espías en la que se incluyen humor nipón, chistes marrones y de alguna manera los celos, que también funcionan en estas cintas de animación. No es de las mejores, pero desde luego sí entretiene. También se estrena otra cinta para toda la familia, una coproducción hispano-china, que desde luego tiene muy buena pinta y yo creo que aquí se han dejado la piel haciéndola porque es que no tiene ni un solo defecto. Ha sido dirigida por el español Salvador Simó, autor de una especie de documental y cinta de animación como Buñuel y El laberinto de las tortugas. El caso es que cuenta una historia de hechuras mágicas y fantásticas en la línea de Raya y el último dragón. Arturo Cardelús hace un gran esfuerzo en la banda sonora imitando a la música tradicional china. El villano, por lo visto, es puro estereotipo y, según los críticos de cine de la página web de Cine 21, pues de alguna manera hablan bastante bien de la historia y resaltan lo siguiente: por suerte se trata de un producto amable y ameno con personajes expresivos y algunas secuencias que consiguen la deseada intensidad dramática. Se han incluido reflexiones sobre la libertad y la capacidad del individuo para luchar y labrarse un buen futuro. Esto dicho en China, desde luego, suena un poco extraño, pero bueno, dice que se han incluido reflexiones sobre la libertad.
en un país donde no existe democracia ni, por ejemplo, se puede practicar libremente la fe. La verdad que esto resulta chirriante, pero aún así hay que aceptarlo. Y por último, hay que decir que se estrena una cinta de terror para los adolescentes que desde luego les hará disfrutar con esos sustos y con esos respingones que damos todos en la sala cuando aumentan el volumen de la cinta. La cinta de terror es una coproducción estadounidense-irlandesa formada o dirigida por el tándem formado por Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gillett. Y de alguna manera pues recuerda a esa historia de Chicho Ibáñez Serrador, en la que de alguna manera nos asustaba este señor, este gran director de televisión, con esa producción aterradora que se titulaba ¿Quién puede matar a un niño? Pues bien, esta historia de alguna manera tiene esos mismos referentes y desde luego pues gustará a todos los amantes del gore y del terror. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto. Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro, y la ocasión ha llegado pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Como viene siendo habitual, saludamos del siguiente modo. Hola amigos y oyentes y amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad, que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente. Si lo consideras oportuno, te recomendamos El Salto. El cine de Benito Zambrano viene marcado por su carácter social, ofreciéndonos producciones de excelente nivel como Solas, sobre el maltrato a la mujer, protagonizada por María Galeano y Ana Fernández, una producción que obtuvo 5 Goyas, o por la inolvidable Padre Coraje, que contaba la valentía y el talento de un padre para infiltrarse en una banda juvenil y descubrir así a los asesinos de su hijo en un momento en que la justicia ofreció una sentencia injusta e insatisfactoria para la familia y la sociedad española, en una historia que estaba basada en hechos reales. El caso es que el realizador Lebrijano saca a la palestra el tema de la inmigración y sus consecuencias a través de su nuevo trabajo titulado El Salto, protagonizado por Moussa Sila. El argumento gira en torno a Ibrahim, un chico que al no tener permiso de residencia es deportado a su país de origen, con lo que vivirá una auténtica odisea para saltar la valla de Melilla y poder así reunirse con la mujer de su vida que vive en España junto a su bebé. En esta coproducción hispano-francesa, el cineasta español nos habla de este drama social y logra, sin alardes técnicos, imprimir un ritmo adecuado a la trama contando una historia que te toca el corazón, gracias al guión de Flora González Villanueva. Esta escritora trata el drama de la inmigración desde varios puntos de vista, pero olvidándose de que la seguridad es necesaria y que la inmigración ilegal descontrolada favorece el delito, como ha ocurrido en Francia, Bélgica, Alemania. Pues hay barrios a los que la policía no puede acceder y está empezando eso a ocurrir en España, aunque esta realidad se quiera silenciar. Este largometraje muestra la brutalidad de la policía marroquí y la contundencia de la española. El Salto habla de un chico integrado en nuestro país con cierto arraigo, pues trabaja como albañil y espera un hijo, mientras que un personaje secundario hace un guiño a la ideología de género. Este largometraje de hondo calado antropológico presenta 2 escenas emocionantes. En la primera se muestra la impotencia de una mujer ante la injusticia cometida con su novio, cuyo único delito es no tener papeles y estar plenamente integrado en la sociedad española. Otra escena de gran belleza es aquella en la que una religiosa de la Iglesia Católica muestra su comprensión y su cariño con una mujer que ha sido violada y su labor con los más desfavorecidos, generalmente a mujeres de la sociedad marroquí. Otro punto fuerte de Benito Zambrano
en este caso, es el de la vivencia de la fe de los cristianos y musulmanes honrados, que es mostrada con gran naturalidad y vinculada al servicio a los demás. El realizador denuncia los abusos de las mafias que utilizan los movimientos migratorios para enriquecerse como si fueran mercancía. Otro punto fuerte de esta producción es que de alguna manera indica cuál es el camino correcto ante estas personas que se encuentran en una situación desesperada, que no es otro que el de la acogida y el de la cultura del encuentro. Una característica propia de la sociedad española, ya que todos conocemos y tenemos entre nuestros amigos personas hispanas, africanas, puntos suspensivos que tanto aportan a nuestro país, buscando los valores que nos unen. Por último, el protagonista da una lección de amistad en varios momentos y de protección a una chica en tierra de hombres para que ésta pueda conseguir el sueño de ser enfermera. Storyboard. Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro, y la ocasión ha llegado, pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y, si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Gambito y Pícara, o Pícara y Gambito, forman parte de una de las parejas más conocidas junto al culebrón encabezado por Cíclope y Jean Grey del universo Marvelita de la Patrulla X. La primera aparición del personaje de Gambito fue en el año 1990 de la mano de Chris Claremont y Jim Lee, mientras que Pícara apareció también de la mano de Chris Claremont, pero unos años antes, concretamente a principios de los 80. Ambos aparecieron también en una serie de dibujos animados de X-Men y ella tiene un papel importante en la primera saga interpretada por Anna Paquin. Acuérdense de esa saga de Bryan Singer que tenía 3 partes y que esta mujer, pues en las 2 primeras, en 2000 y 2003, pues tuvo bastante protagonismo. El caso es que la editorial Panini saca a la palestra Gambito y Pícara, Juego de Poder, de la mano de Stephanie Phillips y Carlos Gómez. Por cierto, el nombre de Gambito viene de un tipo de apertura de ajedrez que incluso forma parte del título de una gran serie como Gambito de Dama, relacionada con este juego de inteligencia. El caso es que esta guionista, Stephanie Phillips, autora de Motorista Fantasma y de Millie, la modelo espía de S.H.I.E.L.D., debuta en Marvel con una historia romántica y ella dice que desearía más romance en los cómics de estas características, y la verdad es que lo borda. Estos autores hacen su particular homenaje al Gambito y Pícara de los 90. Planteando una peculiaridad, pues se suele decir que los matrimonios no funcionan en el universo de los superhéroes, y ellos demuestran que es posible contar una buena historia de amor y compromiso en la que la pareja tenga sus tensiones propias de marido y mujer, pero a través del diálogo, la comprensión y el perdón, pues de alguna manera se liman las asperezas, dejando claro que los secretos y la falta de comunicación pone el amor de la pareja en peligro. Estas frases pronunciadas por esta querida pareja nos parecen bastante esclarecedoras. Y en 2 momentos distintos ellos dicen lo siguiente. Primero, Pícara: has apostado por mí muchas veces y no siempre cuando lo merecía, cuando merecía tu fe. Apuestas fuerte cuando tenemos todo en contra. En cambio, Gambito le dice lo siguiente: sabía que estábamos enfadados, pero eso parece algo excesivo. Moncourt, diciéndolo en francés, pues saben ustedes que el personaje de Gambito tiene origen en Nueva Orleans, donde se mezclan muchas culturas, la francesa, la española, la afroamericana, y desde luego pues ha dado o ha provocado un cóctel especial que hace que en ese lugar del mundo pues estas personas puedan comunicarse en ese idioma. Como curiosidad, esta historia nos da una receta de cocina y nos cuenta detalles de la trama a través de la pantalla del WhatsApp. No te olvides del regalo ideal para esta primavera.
La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana canta como Los Ángeles por su parecido con Oliver Twist. Ha vivido como los grandes espías de la Guerra Fría. Conoce a la perfección la Capilla Sixtina. Y hay quien dice que es capaz de agarrarse al trapecio con el dedo meñique del pie izquierdo. Responde al nombre de García, Luis García Gil, y es el autor de Carol Reed, editado por Cátedra. Buenas tardes. Buenas tardes, un verdadero placer cinéfilo estar con vosotros. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la primera entrevista sobre un libro que hicimos en este programa fue a ti porque nos estuviste hablando de François Truffaut. Por otra parte, mientras preparábamos la entrevista nos hemos enterado de que eres un experto en música popular y no sé si nos puedes contar la presencia en Estados Unidos de dos grandes cantantes españoles que estuvieron en el Madison Square Garden como Julio Iglesias y Rafael. Bueno, a Rafael le dediqué precisamente un libro, a Julio no he tenido la fortuna. Son, sin lugar a dudas, dos de nuestras figuras musicales más internacionales. Dentro de nuestra riquísima canción popular, no cabe duda que ambos han conseguido lo muy complicado que es entrar en el mercado anglosajón. Rafael fue el primero, hay que decirlo, el que abrió ese mercado, y luego le siguió Julio Iglesias, ¿no? El éxito de Julio Iglesias, pues se puede decir que ha sido mucho más importante en Estados Unidos que el de Rafael, pero también porque la operación de marketing orquestada con él fue también bastante grande. Sí, ¿y tú qué eres más de Rafael o de Julio Iglesias? Porque a mí Julio Iglesias me parece un buen cantante, pero Rafael no solo es buen cantante, sino que me da la impresión de que es buena persona y que cuida mucho el tema de la familia. Bueno, yo te diría que la vía de Rafael y de Julio Iglesias en mi caso es una vía muy sentimental, que tiene que ver también mucho con mi padre, que era muy melómano, le encantaba la música clásica, pero también la música popular, y no sabría con quién quedarme, porque él era más de Julio Iglesias que de Rafael, y en ese sentido pues tengo el corazón un tanto dividido o partido, como cantaría otro artista que ha sido muy internacional como es Alejandro Sanz. Los dos son muy importantes, tienen un estilo propio, un estilo muy característico, mucho más moderado Julio Iglesias, mucho más atemperado y mucho más gesticulante, como animal escénico que ha sido pues Rafael, ¿no? Son tan diferentes los dos que es muy complicado quedarse con uno de ellos, y creo que además hay cosas que los unen, además que han sido rivales importantes los dos en la canción popular, y es que Manuel Alejandro, uno de los grandes, sin lugar a dudas, a nivel compositivo de nuestra música, de los grandes autores de canciones de nuestro país, le compuso canciones a los dos. Probablemente el mejor disco de Julio Iglesias, Un hombre solo, ese disco lleva el sello, la huella de Manuel Alejandro, ¿no? Que aparte evidentemente es responsable de las mejores canciones de Rafael. Bueno, y ya por último, para finalizar un poco este momento, para finalizar un poquito este momento musical, pues de alguna manera vamos a pegar un salto y vamos a pasar un poco a la música clásica, porque vamos a hablar de Carol Reed, que de alguna manera pues tiene mucho que ver, o en parte, con el descubrimiento de Anton Karas. Bueno, claro, aquí nos tendríamos que remontar a esa obra maestra que es El tercer hombre, de finales de los años 40, fines de posguerra, en blanco y negro maravilloso, película mítica, legendaria de Carol Reed, y ahí aparece la banda sonora. Creo que las grandes películas están llenas de una suma de elementos que las hacen realmente trascendentales. En el caso del tercer hombre, la música de cítara de Anton Karas, pues del músico húngaro, pues va totalmente asociada a la película de Carol Reed y a sus momentos más climáticos y más atmosféricos. Lo que son las cosas. La vida es una cuestión muchas veces azarosa, y realmente por azar encontró Carol Reed a esta figura musical, a este Anton Karas, que era un
músico bohemio que tocaba en restaurantes y demás, y ahí sonó la famosa melodía, y esa melodía pues terminó formando parte de la película. ¿Y cómo fue el descubrimiento de este cantante, o de este músico, mejor dicho? Bueno, pues lo que es la bohemia, ¿no? La bohemia llama a la bohemia. Si tú te sumerges en el mundo de Viena, que precisamente Viena es la ciudad que alberga el Tercer Hombre, pues ahí, en ese mundo, en esos antros, digamos, musicales, ¿quién le iba a decir a Carol Reed que en uno de esos lugares donde la gente va a comerse salchichas, iba a encontrar a un tipo que realmente malvivía de la música y que iba, y además tocando un instrumento tan singular, pero tan atípico como puede ser la cítara, en el sentido de que si pensamos en la historia del cine, nunca sonó mejor una cítara que en el Tercer Hombre. Pues ahí hubo ese encuentro determinante, como fue determinante el encuentro de Graham Greene con Carol Reed, escritor y cineasta. Al final todo va hilado para que la historia del cine pues tenga esos grandes momentos de las que se compone, ¿no? Finalmente. Cuando nos preparábamos este programa, pues también recordamos un momento que tuvimos con Andrea Moró, que nos estuvo contando también el origen de esta bella canción. Disfrutamos mucho con él mientras escuchábamos la melodía. ¿Y Anton Karas luego siguió trabajando haciendo algunas bandas sonoras importantes o se quedó la cosa ahí? Pues la verdad es que es una figura que realmente donde alcanzó estatus, importancia, relevancia y trascendencia fue en el Tercer Hombre. Sí. Digamos, esos músicos que al final van inevitablemente vinculados a una sola melodía. O sea, no es una figura, la de Anton Karas, que vaya más allá a nivel de repercusión de lo que aportó, que fue realmente mucho al Tercer Hombre, mucho por lo pegadizo, ¿verdad? Porque al final tampoco es una melodía que en principio, si la escuchamos independientemente a la película, creo que el Tercer Hombre le da más a Anton Karas que Anton Karas al Tercer Hombre. Es decir, suena en un contexto de película realmente atmosférica, poderosamente visual, y creo que encaja muy bien gracias sobre todo a la manera que tiene Carol Reed de introducirla en la trama de la película. Sí. Cuando se piensa, por ejemplo, en Graham Greene, lo primero que te viene a la mente es que uno de los grandes escritores anglosajones del siglo XX, y luego su catolicismo peculiar. ¿Cómo fue esa relación, ese encuentro entre Carol Reed y Graham Greene, y de alguna manera cómo convencieron estos a Selznick de que había que hacer esta película? Porque creo que al final se fue dando la vuelta y todo acabó como empezó, y más o menos se pudo mantener muchas de las cosas importantes de la película. Bueno, pues lo he comentado antes, ¿no? La suma de voluntades que generan las obras maestras del séptimo arte. Graham Greene, curiosamente, antes de conocer a Carol Reed, ya escribía muy bien sobre sus películas cuando era crítico de cine, porque la vinculación de Graham Greene al cine está desde prácticamente sus comienzos como escritor, como periodista, en este caso cinematográfico, ¿no? Esto es muy importante también remarcarlo. Luego, al final, cuando dos personas se cruzan y hay buenas vibraciones y todo fluye entre ellos, es muy fácil que el trabajo que hagan juntos pues tenga resultados. Hay que partir de la base de que Carol Reed era un cineasta que amaba la literatura, y esto es importante recalcarlo porque no todo director de cine que está basado en el lenguaje audiovisual conecta con el mundo literario. En este caso, Carol Reed era un gran lector, con lo cual al final el hecho de que Graham Greene tuviera una valoración alta de lo que es la literatura, conectara de manera tan fabulosa con Graham Greene, pues va a permitir esta suma de elementos, estas sinergias tan importantes que dieron como resultado no solo el Tercer Hombre, sino más películas en las que ambos trabajaron juntos. En total fueron 3 películas, pero pudieron ser más películas. Fíjate, El ídolo caído, ¿no? Una película que es maravillosa, magistral, de Carol Reed, no tan renombrada, sí, pero en la que también fluye mucho esa relación tan especial de Greene con Reed. Y es que al final Graham Greene, lo que al tener tanto amor al séptimo arte, pues también hace guiones
en los que sabe muy bien que involucrarse en el cine, porque no todo novelista, no todo creador de historias a través de la literatura tienen ese componente de aproximación al cine que tuvo Graham Greene, tan profundo y tan concienzudo. Sí, y Yoselnik era un hueso duro de roer, ¿no? Cómo lo engatusaron o de qué manera consiguieron que aceptara el proyecto? Porque también lo recordamos fundamentalmente por cómo lo que luchó por la película Lo que el viento se llevó, que se convirtió en una obra inolvidable tanto en su banda sonora, ya que hablábamos de música antes, como que un peliculón en toda regla, contando además con el rey del cine, que en esa época era Clark Gable. Bueno, toda gran película, hemos hablado de la importancia de un gran guión, la importancia de un gran director, bueno, pues la importancia de un gran productor. Un productor que no solo contribuya a que la película sea grande, sino que no mutile. Muchas veces nos hemos encontrado con películas, no sé si recuerdas El cuarto mandamiento de Orson Welles, sí, que es una gran película mutilada, ¿no? por la producción, ¿no? En este caso, con todo lo que podía tener el bueno de David O. Selznick, todo lo que podía tener de complicado y de exigente y de particular, él terminó aceptando todo ese mundo intrincado. Él no le gustaba ni siquiera el título de la película, no le gustaba el propio argumento de la película, consideraba que la relación entre el personaje de Orson Welles y el de Joseph Cotten era una relación de amistad un tanto peculiar que él no veía. Bueno, él decía directamente que lo veía como la historia de dos maricas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eso lo cuento un poco en el libro de manera anecdótica, ¿no? Sí, sí. Y entendiendo el concepto que se le daba a la homosexualidad en aquella época, ¿no? Sí. Que no era precisamente muy valorativo, ¿no? Lamentablemente. Pero el caso es que realmente detrás del tercer hombre hay una, como he dicho antes, ¿no? Una suma de elementos creativos tan grande, tan importante, en la que lo más significativo de todo es que se impone el talento de Greene, el talento de Carol Reed y por supuesto ese dejar hacer, que al final es clave en un gran productor. Sí. Luego hay que decir que Orson Welles es un gran director de cine, muy buen director de cine. Hay gente que dice que es de los mejores. La película, por supuesto, de Ciudadano Kane, todo el mundo reconoce que es una de las mejores de la historia. Yo creo que desde el punto de vista técnico sí, pero yo siempre he valorado mucho más a Orson Welles, más que como director. A mí es que me encanta como actor, me parece tan bueno que levanta la película de una manera alucinante. Esas persecuciones por las alcantarillas de Viena, esa mirada, ese gesto, esa forma de moverse, colocarse ante la cámara, es que me encanta. A mí me encanta Orson Welles en esa película y creo que es su gran película como actor, aunque tiene muchísimas buenas interpretaciones, pero es que aquí está que se sale. Totalmente de acuerdo. Es que el tercer hombre sin Orson Welles no sería el tercer hombre, y muy bien lo has comentado, sin Orson Welles como grandísimo actor dramático, ¿no? Y de estirpe shakespeariana, ¿no? Si se me permite el concepto, porque además él en esa época pues estaba muy vinculado al mundo del teatro y realizaba muchas representaciones de William Shakespeare, ¿no? Al final, claro, el personaje de Harry Lime es uno de los personajes míticos de la historia del cine. Su primera aparición en la película es de las grandes escenas, de las grandes secuencias que realmente tiene la historia del cine, y de alguna forma creo que es mucho más importante valorar la aportación de Orson Welles, y este libro también está para remarcarlo, como actor que como director. Es decir, la influencia de Orson Welles, que se ha dicho muchas veces con muy mala idea, en el Carol Reed cineasta, creo que existe de una manera muy, muy ligera, pero no tan profunda como se ha dicho. Prácticamente se ha comentado que El tercer hombre es una película, de hecho hay mucha gente que cree que la película la dirigió Orson Welles, o que prácticamente Carol Reed era un comparsa en ese rodaje, cuando Carol Reed es un enorme cineasta y ya había demostrado en películas como Larga es la noche o en El ídolo caído que sin lugar a dudas era un absoluto artífice a nivel visual de imágenes absolutamente inolvidables, y era un gran director de cine. Por lo tanto, El tercer hombre es consecuencia del genio, también del talento de Carol Reed y por supuesto de la personalidad apabullante de Orson Welles.
Sí, luego hay un refrán que dice buen porte y buenos modales abren puertas principales, y yo añadiría que buenas relaciones, porque este hombre, antes comentabas que era una persona que era un gran lector y que en sus inicios también se topó con gente importante que seguramente le abriría las puertas, porque llegó a trabajar con el hermano de William Wyler, Robert, y por otra parte conoció a Edgar Wallace, que tiene mucho que ver con el guión de King Kong. Sí, sí, no, a ver, los años 30 de Carol Reed es otro aspecto del libro que, claro, al final eh, yo suelo describir mi libro de Carol Reed en cátedra como un libro que va más allá del tercer hombre. ¿Y por qué va más allá del tercer hombre? Porque realmente la imagen o la visión que podemos tener superficial de muchos temas, pero en concreto de un cineasta como Carol Reed, es que fue el director del tercer hombre. Y eso el que lo sabe, porque otros pueden pensar No que lo realmente... saben, sí. Claro, realmente Sí, fue sí. Orson Welles el que tiene el peso, ¿no?, de la película. Entonces había que profundizar en el cine de Carol Reed más allá de esa obra maestra, que por supuesto la analizo en profundidad, pero me interesaba mucho ese mundo de los años 30, también la vinculación de Carol Reed a lo que es el esplendor del cine británico, tan importante, tan significativo, Con y la como tú... famosa Eileen, que era una Claro, productora de la eso es, sonrisa, eso es. decían que no eran que tenía uno de los lemas que tenía que se le conocía por comedia, no de carcajadas, pero sí de sonrisa. Sí, sí, no, total. Y luego en esas películas, incluso películas menores que tiene Carol Reed en los comienzos de su carrera, siempre hay como mucha chispa, ¿no? Hay un interés por distintos géneros, hay un interés también por la comedia, por el diseño de personajes. Se muestra como un cineasta muy rico en la manera de ambientar sus películas y de ir cogiendo esa experiencia, ese oficio tan necesario para alcanzar la plenitud que realmente la alcanza en los años 40. Los años 40 es la década dorada de Carol Reed. Indudablemente se puede decir que también es la edad dorada del cine, Sí. y ahí realiza sus mejores películas. Pero el libro tenía que ir más allá de esos años y explorar el Carol Reed de los años 30 y por supuesto el Carol Reed de los años 50, que es el que viene después de esa obra maestra que es El tercer hombre. ¿Y qué comedia recomiendas de los años 30 de este señor? Bueno, él recomendaría, por ejemplo, La Mormanda, ¿no? Quizá, ¿no? Bueno, en este caso el título original es Bank Holiday, ¿no? No sé si recuerdas esa película. No la Pues me recuerdo, la parece verdad una que no la he visto. película, Esa no la he visto. pues esa película que creo incluso que se puede encontrar en YouTube en versión original, y me parece una obra maestra por la manera sobre todo que tiene Carol Reed ya de ofrecer una mirada a sus personajes llena de vida, ¿no? Llena de fuerza, llena de creatividad. Y Sí, luego también recomendaría el Night Train to Múnich, que es sí. una película que metida un poco en el género ya en tiempos de la Propaganda. segunda. Sí, Sí, claro, sí. tiempo ya con la Segunda Guerra Mundial, pero también muy bien dirigida, con mucho ritmo, con elementos dramáticos, pero también con un gusto también por la comedia que ya es más que evidente. Y en cierta manera, una película que se puede poner en comparación con el propio Alfred Hitchcock, ¿no? Siempre hablamos de los grandes directores del cine británico y nos referimos a David Lean, a Sí, Alfred Hitchcock, que fue, yo creo, importante también como influencia para claro. el propio Carol Reed, y Sí. por supuesto Carol Reed tiene que formar parte de esa trilogía de grandes cineastas británicos en la que podríamos sumar alguno más, por supuesto, porque hay grandes directores en la historia del cine británico. Sí, sí. Cuando uno revisa las claves que definen a cada realizador, por ejemplo, se le asocia con una idea. A Mel Gibson lo podemos asociar con la profundidad y el hiperrealismo. Por ejemplo, a Frank Capra lo podemos asociar con la idea de un David contra un Goliat. ¿Qué rasgos definen el cine de Carol Reed? Pues yo te diría que hay un rasgo fundamental que es personalidad. Porque creo que fue un director de cine con una gran personalidad, sobre todo desde un punto de vista visual. Él se consideraba un artesano del cine. Él era una persona que no se daba ninguna importancia, no tenía ningún tipo de ínflulo autoral. Pero realmente, si te pones a analizar sus películas, sí hay rasgos que pueden ser comunes a su filmografía, y en las que se percibe, sobre todo, que hay una huella particularmente notable
de Carol Reed en cada una de ellas. Incluso en las películas menores de Carol Reed siempre hay algo, un plano, una secuencia, un momento de inspiración en el que está claro que estamos hablando de un enorme director de cine. Él es curioso porque al haber escrito sobre François Truffaut, me doy cuenta que hay cosas que pueden terminar emparentando a Truffaut con Reed, porque ambos eran cineastas muy literarios. Sí, es verdad, sí. Amaban profundamente los libros, amaban profundamente la infancia. Para ellos la infancia era un territorio mítico que explorar. Es evidente que en el cine de Carol Reed hay retratos de niños maravillosos. Bueno, ahí está El ídolo caído, pero ahí también está Oliver, que es la película culminante de su filmografía, oscarizada. Al final te das cuenta que la infancia, la literatura, y luego que tocan muchos géneros distintos, pero hay un sello, una huella que los grandes cineastas siempre dejan en cada una de sus películas. Y eso también une a Carol Reed con François Truffaut. Bueno, ya que han mencionado a Oliver, para los que somos aficionados al musical, pues hay que decir que esta es una pequeña joya con algún que otro altibajo. Es verdad que la película tiene algún que otro altibajo, una producción que recuerda a My Fair Lady y que desde luego la actriz protagonista me encanta, sobre todo en esa escena en la que están en la casa de Fagin, que creo que era el ladrón, el que le enseñaba a los chavales a robar reloj, cartera o lo que fuera, y esa canción tan bonita que estaba en la que el protagonista, el niño protagonista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues bailaba con ella y ellos, el resto de compañeros hacían como que estaban en una carroza. No sé qué nos puedes decir de este musical y qué es lo que más te gusta. Bueno, lo que tú has dicho lo has referido muy bien, ¿no? Es un musical lleno de grandes momentos. Era muy importante la escenografía, era muy importante la coreografía. No era fácil, era un musical de éxito, evidentemente ya teatralmente hablando, era un musical importante, pero muchos musicales importantes luego no han tenido el refrendo en su traslación a la gran pantalla. Que se lo digan a Cats. Claro, por ejemplo, sí. ¿no? Por Sí. eso que al final hay que darle todo el mérito a Carol Reed, que siempre desde el principio de su carrera siempre estuvo muy conectado con la música y siempre quiso dirigir un musical. Lo que pasa es que no se sentía preparado para ello o sentía que era un género quizá muy inabordable o muy difícil. La experiencia, la madurez, el oficio adquirido a lo largo del tiempo hizo que perdiera quizá ese miedo y encontrara en Oliver el libreto ideal donde desarrollar todo su talento. Los números musicales son impresionantes. La manera en la que él lleva el mundo dickensiano, el mundo de Charles Dickens al cine, creo que lo hace de un modo tan riguroso y tan hermosamente emotivo, porque al final hay que tener en cuenta que Dickens, para lo bueno y para lo malo, pues puede ser alguien que puede ser un cliché, no sé si me explico. A veces se puede incurrir en el cliché y se puede caer en una visión excesivamente sensiblera de las novelas de Dickens y del mundo de Dickens. En este caso, Oliver tiene el equilibrio de las grandes obras, sus personajes están llenos de vida, tanto en la vertiente, digamos, positiva y luminosa de la vida, como también esa vertiente más oscura, ¿no? Esos malvados de Dickens que son tan horripilantes y que evidentemente encuentran un refrendo perfecto en el reparto, que fíjate, no son nombres muy conocidos, ninguno de ellos, ni siquiera el niño protagonista, pero todos están perfectamente encajados. Bueno, está Oliver Reed, es decir, hay actores importantes, pero quiero decirte que todos están perfectamente encajados en el papel en la película, y al final fue una película consagratoria en el sentido de que ya al final de su carrera Carol Reed va a recibir el merecido Oscar, que creo que más bien en cierta manera era como un premio a toda esa larguísima carrera. Sí, el niño protagonista la verdad que lo hace muy bien, pero no disfrutaba mucho. De hecho, creo que acabó por dejar el mundo del espectáculo y curiosamente se le recuerda porque dicen que donó semen para que Michael Jackson pudiese tener a su hijo. Y luego, por otro lado, hay otro actor que me parece buenísimo, que es el otro pícaro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que iba con un sombrero de copa, que a mí ese actor me encanta. Ese chaval lo hace también súper bien y tiene un descaro espectacular y a mí me encanta.
Sí, la verdad es que bueno, es muy complicado ya lo decía Hitchcock, que de esto sabía un rato, ¿no? Lo difícil que era dirigir niños, ¿no? En mi libro también recojo algunas declaraciones de Carol Reed sobre este aspecto, pero él era un cineasta que amaba profundamente la infancia y tenía, quizá al ser hijo ilegítimo, al haber sufrido también una niñez en la que la figura del padre, otro vínculo con Truffaut importante, ¿no? En la que la figura del padre realmente es algo con un punto de obsesión, pues yo creo que eso también le hacía tener una mirada hacia la niñez bastante lírica, bastante poética, y que es la que de alguna forma se dibuja en una película tan importante y tan emotiva y tan llena de vida como es Oliver. Sí, sí, el actor era Mark Lester, Mark Lester, el protagonista. Eso te iba a decir. Y Sí, el otro eso. chaval ahora mismo no me acuerdo. Si lo encuentro, pues te lo Bueno, voy sí, diciendo. el reparto, bueno, estaba Ron Moody, que era Fagin, Shani Walsh, magnífica, como Nancy, Oliver Reed, como Bill Sykes, y después tú te refieres al otro niño, ¿verdad? Que Sí. está que ahora mismo es verdad que me has pillado también fuera de La juego. actriz era Shani Wallis. Sí, eso es. Y la verdad que el que nos falta, bueno, todo el mundo sabemos que Es un en cuanto al reparto, niño, en cuanto la claro. gente vea la película y se acuerde del niño del sombrero de copa, dice, este es un No. actorazo. Sí, sí. Totalmente identificativo. Jack Will, puede ser, Jack Will. Podría ser, pero no me acuerdo. A mí no te lo puedo decir. Sí, bueno, pues el caso es que la película estamos aquí hablando de memoria. El reparto, la verdad, es que está lleno de grandes secundarios. El gran cine también se compone de no solo de grandes protagonistas, sino de grandes secundarios. Y Oliver no deja de ser una obra también muy, muy coral. Sí, sí. Y sobre Mark Lester, bueno, yo que he analizado el caso de los niños prodigios a través del libro de Marisol, te puedo decir que Marisol solo hay una, es decir, Marisol Sí, sí. logró pasar de niña a mujer de una manera estupenda y en ningún momento ella fue un juguete roto, por mucho Sí, que sí. tengamos asociado el concepto de todo niño o niña prodigio con los juguetes rotos que luego de adultos son incapaces de desarrollar una carrera. Pero el caso de Mark Lester, pues sí, es otro de esos casos en los que al final no prospera una carrera como adulto y por tanto uno sí lo asocia a esa imagen más manida, más recurrente de los niños prodigios, de los prodigiosos niños, como a mí me gusta llamarlos para no caer Sí. en el concepto típico, que al final no digamos que están marcados por un papel determinado y no tienen una visión demasiado feliz de lo que pudo ser su vinculación con el mundo del arte. Claro, también es verdad que muchos de ellos, claro, al ser tan capaces de estudiar papeles tan complicados a su edad, uno le invita a pensar que son niños superdotados que también tienen dificultades emocionales. Y luego, por otro lado, es verdad lo que dices, casi todos los actores de este tipo, al dar el salto a adulto, pues la verdad que le cuestan. Hay pocos actores que lo han conseguido. Otro sería a lo mejor Shirley Temple. Lo que pasa es que Shirley Temple en un momento que ya dejó de actuar porque ella quiso, ya lo decidió dejar de actuar y se convirtió en una diplomática de Estados Unidos, o sea que el salto fue para algo también importante. Sí, totalmente, efectivamente, eso es. Sí. Luego hay algunas personas que piensan que El tormento y el éxtasis es una película menor, pero yo creo que tiene su encanto porque es difícil contar la historia, la relación entre un papa y un genio del arte. Yo pienso en parte algo que de alguna manera debió sentir Miguel Ángel, que para mí Miguel Ángel había que haberlo aprovechado para la escultura. No estoy diciendo que la Capilla Sixtina no sea una obra maestra, que es una auténtica maravilla, pero que creo que es tan bueno en el tema del mármol, y lo hizo también, por ejemplo, con la Piedad o el Moisés, que incluso este Moisés le trajo suerte a Charlton Heston porque empezó trabajando con los 10 mandamientos cuando, de alguna manera, sintiéndose casi inspirado por Miguel Ángel, y acabó haciendo una película sobre Miguel Ángel. Bueno, Jack Will, ¿no? Volviendo a Oliver, Jack Will, te lo Sí. digo porque para que no nos quedemos, Sí. Ese era el niño al que te referías, Sí. el actor, era Jack Will, y bueno, es importante para que nuestros oyentes se queden con el dato de esa referencia. En cuanto a lo que es Miguel Ángel, bueno, estamos hablando de esos personajes cuya vida se puede decir aquello del más grande que la propia vida, ¿no? Esos personajes que son tan
totémicos, difíciles de abarcar, absolutos genios. Muy complicado hacer una película sobre Miguel Ángel y salir airoso. Es una película que con el tiempo también creo que la valoración que podemos hacer de ella es cada vez más positiva, como podemos hacer una valoración positiva de ese cine de Carol Reed que tenía también que chocar un poco por su propia personalidad con el mundo de Hollywood. Pero bueno, si tenemos películas como La llave con William Holden y Sofía Loren, si tenemos a Trapecio, ¿no?, que es una gran película también, donde ya entra de pleno, de lleno en el Star System, pues claro, rodar con Charlton Heston, eso tenía que ser muy complicado por la importancia que tenía el propio Charlton Heston en la industria del cine. Pero Heston era una persona muy inteligente, enormemente sensible, contrario a lo que puede pensarse, Sí. y desde luego cada uno de los proyectos que abordaba los abordaba con un pleno conocimiento de causa. Pues yo creo que con esto podríamos terminar. Nos ha encantado el libro sobre Carol Reed y damos las gracias a Luis García Gil por este libro editado por Cátedra. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y gracias. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.